bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos capítulo 2. Mi nombre es Jensen Sangüesa, uno de los pastores de la congregación, y me ha tocado el privilegio de compartir en esta serie de predicación del verano los milagros de Jesús, uno de los milagros de nuestro Salvador. Pero déjeme orientarle primero brevemente en una pequeña introducción. Si ve que la introducción está avanzando hace media hora, me avisa. Era introducción nomás, por favor, porque de repente me emociono con las introducciones. ¿Hace Dios milagros hoy en día? Fue muy rápida su respuesta, ¿eh? ¿No la quiere pensar otra vez? ¿Hace Dios milagros hoy en día? ¿Enero? Porque nosotros tenemos una concepción en nuestra mente, una idea de lo que a lo mejor es un milagro que Dios hace hoy en día. Y cuando lo contrastamos con la Biblia nos damos cuenta que nuestra respuesta fue muy rápida. Porque estamos en una serie que habla de los milagros ¿de quién? De Jesús, narrados ¿dónde? En la Biblia. Y cuando nosotros tenemos que, de la Biblia, traer las aplicaciones a enero 2023, nos tenemos que hacer la pregunta: ¿Dios hace milagros hoy en día, pero de la misma manera que los hizo narrados en la Biblia? Y ahí empezamos a darle una pequeña vuelta, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que ir contrastando cuando hablamos de milagros, para dejarlos tranquilos. Yo creo que Dios hace milagros hoy en día. Los voy a dejar tranquilos con eso, ¿sí? Yo creo personalmente que Dios hace milagros hoy en día, pero no a través de personas que obran los milagros. ¿Sí? ¿Ve la diferencia o no? Una cosa es que Dios haga milagros hoy en día y otra cosa es que Dios utilice personas para hacer esos milagros. Eso yo no lo creo. La primera parte sí. Hay algo que nosotros estudiamos en la Academia Bíblica en Forma que va a comenzar en marzo. Estamos en enero, sí, vacaciones, todavía estamos relajados, pero en marzo ya se nos viene. ¿Ha sentido el airecito de la tarde ya o no? Refrescando, como que llega la cuota de marzo. Apróntese. Y hay algo que nosotros estudiamos en teología, cuando abrimos nuestra Biblia y estudiamos en la Academia Bíblica en Forma teología propia, estudiamos un aspecto que se llama la providencia de Dios. ¿Sí? No veo a nadie anotando hoy día, parece que están hoy día... Van a ir a su suerte hoy día, ¿cierto? Lo que recuerden, ¿sí? ¿O lo van a ver después de la grabación? Ya. Entonces, ¿alguna manito alzada que me diga, pastor, esa me la sé? Yo sé lo que es la providencia de Dios, tengo la definición de Google, así que se la doy al tiro. ¿Qué es la providencia de Dios? Lo puede googlear si quiere. Sí, providencia de Dios. No busque providencia nomás porque le va a salir la calle Providencia, ¿cierto? No. ¿Alguien que me quisiera dar una idea breve de lo que podría ser providencia de Dios? ¿Sí, Francisco? Dios constantemente cuidando y preservando su creación. Providencia de Dios, ¿cierto? Nosotros somos creación de Dios. Dios nos cuida. Y esa es la diferencia que usted tiene que seguir estudiando en la semana para ver la diferencia entre providencia de Dios, el cuidado de Dios y el milagro de Dios. ¿Sí? Vamos a ver hoy día algunas cosas, obviamente, que tienen que estar enmarcados en el milagro que vamos a leer. Marcos capítulo 2, por favor. Marcos capítulo 2. ¿Está bien el volumen del micrófono? Sí, perfecto. Marcos capítulo 2, vamos a ver uno de esos 17 milagros que Marcos nos narra. Marcos para nosotros nos dejó escrito, ¿cierto? 17 milagros y vamos a ver este que aparece ahí en Marcos capítulo 2, versículos 1 al 12. Vamos a leer completo.
Vamos a hacer una pequeña explicación después y dar los puntos para que usted pueda seguir la enseñanza en el día de hoy. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Haga un paréntesis ahí. ¿Cuál era el centro de operaciones del Señor Jesucristo cuando estaba en su ministerio en Galilea? Fíjese por favor, porque el mapa de Israel es muy fácil para nosotros. Aquí arriba está Galilea, ¿sí? Porque hay un mar, que no es mar, es un lago, ¿sí? Y alrededor de ese lago hay ciudades. Lo que desemboca del mar de Galilea es el río Jordán. Y abajo donde desemboca está el mar Muerto y muy cerca está Jerusalén, ¿sí? Entonces estamos al norte de Israel en este momento. Estamos en Galilea. ¿Cuál era el centro de operaciones del Señor Jesucristo cuando trabajaba allá en Galilea y en todas esas regiones? Aquí lo tiene, Capernaum. Había la casa de alguien que pareciera que tenía una casa bien grande, porque eran empresarios. ¿Sabes de qué hablo? ¿Clarita? Te leí los labios, así que... Perdón. Tenemos ahí la casa de dos de los discípulos de él, ¿cierto? Andrés y su hermano Pedro, Juan, Jacob, en la barca. Bueno, tenemos a dos discípulos que eran pescadores y tenían una empresa de pesca y ellos tenían una gran casa. Parece que Jesús llegaba siempre a quedarse y era el centro de operaciones de Galilea, una ciudad del lago que se llamaba Capernaum. Y así está viendo usted. Jesucristo está en esos lugares y ha hecho muchos milagros. Retroceda por favor conmigo al capítulo 1 de Marcos, que nos cuenta brevemente, versículo 32 en adelante, después de haber sanado a la suegra de Simón o de Pedro, dice el 1:32, a la caída de la tarde, después de la puesta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad de Capernaum se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Por lo tanto, desde Capernaum, muchos milagros. Alrededor de Capernaum, muchos milagros. Entonces, cuando Marcos nos cuenta esta historia, la fama de Cristo ya es de una persona que obra milagros. ¿Entienden la idea? Siga leyendo. Y se reunieron muchos, tanto, capítulo 2 de Marcos, versículo 2, se reunieron muchos tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él, Jesucristo, les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y él se levantó y tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con el relato de Marcos, capítulo 2, ya tenemos un antecedente previo que Marcos ya nos contó, ¿verdad? Que Jesús ya había hecho varios milagros, varias sanaciones, y la gente estaba expectante de este hombre que ahora está en la casa donde generalmente se queda. Una casa, al parecer, lo suficientemente grande para cobijar ¿a quién? A mucha gente, dice, ¿cierto? Mucha gente. Tanto que no cabían en la puerta, una puerta grande, una puerta amplia que daba quizás a un patio.
Y en ese patio dentro de otras habitaciones. Y la gente había agolpado, ¿por qué? Porque ahí está el sanador. Ahí está el que hace milagros. Y la gente fue a escucharlo de tal forma que habían judíos, fariseos, ¿cierto? Sentados. Que eso le gustaba a ellos, ¿cierto? Sentarse en las primeras filas para, yo estoy aquí presente. Vamos a ver qué tiene que decir esta persona con respecto a la Biblia. Y nos enfrentamos entonces a este relato, pero el relato cuenta la historia de un milagro. Si nosotros vemos los antecedentes que rodean a este milagro, usted y yo tenemos que entender algo. Básicamente 3 cosas. Número 1, todo milagro introduce algo que hasta ese momento no había sido dicho por la persona que está haciendo el milagro. Es decir, la historia va avanzando, llega una persona, hace un milagro y dice algo. Lo voy a explicar un poquito más adelante. 2, la persona que está haciendo el milagro, en este caso Cristo, está validando lo que va a decir. Y 3, obviamente es un llamado de atención a esta nueva información que se les va a entregar a la gente. Esa es una buena manera, esas 3 puntos que dije, es una buena manera de evaluar cada vez que usted la Biblia escucha acerca de un milagro. Usted está leyendo un milagro y tiene que pensar, si hay un milagro, quiere decir que hay nueva información que se les va a entregar a la gente. No solamente a la persona que se le está entregando el milagro, sino a los que están alrededor. Hay una nueva información. La persona que está realizando el milagro va a validar lo que va a decir con el milagro que va a hacer. Por lo tanto, el milagro es un llamado de atención. Tenemos un texto base, un texto que el hermano Patricio Carroza nos dijo que teníamos que aprendernos de memoria. No Jesús lloró, por favor, ¿sí? Que era cortito ese, sino que había otro texto que estaba rondando toda la serie que vamos a ver en los domingos de enero y febrero. ¿Cuál era el texto? Es que ustedes fueron los que no vinieron la semana pasada. Fue otro grupo el que vino. Ahí está, por eso no se acuerda. Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. A ver si lo ponen ahí en la pizarra que antiguo, no se puede, ¿cierto? Por favor, entienda lo siguiente. Dice el texto, Juan está haciendo el resumen de la vida de Cristo, ¿cierto? Y dice, y muchas otras señales. Dice Juan. La palabra señales la vamos a tomar como sinónimo de milagros y sinónimo también de otra palabrita que usted va a encontrar en los textos, prodigios. Cuando usted lea en el Nuevo Testamento que hay señales, milagros, prodigios, vamos a estar hablando del mismo tema. ¿Cuál tema? Hay alguien que quiere dar una nueva información. Hay alguien que tiene que validar que esa persona viene de parte de Dios y hace un milagro. Y 3, el milagro es un llamado de atención para lo que se les va a decir, para que presten atención. Entonces, muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo. ¿Cuál es la nueva información que Juan nos dice acerca de se hizo un milagro y muchos milagros o señales? ¿Cuál es la información que nos da Juan ahí? Ojalá que lo esté leyendo, porque lo estoy leyendo yo ahora. ¿Cuál es la información? Que Jesucristo es el Hijo de Dios y que a través y solo a través de Cristo, usted y yo podemos tener vida eterna. Esa es la información. Por eso Jesucristo hizo muchas señales, muchos milagros, muchos prodigios. ¿Entiende la idea o no? Si no, después revisa el video otra vez. O me llama por teléfono. ¿Sí? Qué antiguo, ¿no? Ya no llaman por teléfono ya. Entonces tenemos aquí la idea básica de que los milagros van a actuar con un propósito. Y cuando Marcos,
el que está escribiendo, ¿cierto?, el Evangelio de Marcos, nos pone para nosotros, en Marcos capítulo 2, la sanación del paralítico, nuestra mente tiene que estar dirigida a, estas fueron una de las señales, estas fueron uno de los milagros, esto fue uno de los prodigios que Jesucristo hizo. ¿Le voy a poner atención a qué? ¿Al milagro? No. Le voy a poner atención a la información que me está entregando y que la forma de validarlo es haciendo un milagro. ¿Sí? ¿Cómo valida usted su identidad? No me diga un milagro, por favor, ¿ya? No. ¿Ah? Presenta un documento, ¿no? Y así valida quién es usted. Bueno, es exactamente lo que está pasando en Marcos y en todos los milagros. Jesucristo está presentando su cédula de identidad para decirle a las personas quién es. Y esa es la información relevante en el milagro de Marcos. ¿Quién soy yo?, dice Jesucristo. Y para validar entonces quién soy, voy a hacer un milagro. Aunque el milagro es importante para el que recibe el milagro, lo importante del milagro es la información que se entrega. ¿Logra distinguir o no? Por lo tanto, cuando usted llega al supermercado y está lleno de autos, y usted dice, no tengo dónde estacionarme, Señor, haz un milagro para mí. Y justo se va alguien y usted pone su auto ahí y dice, ¡oh, es un milagro! ¿Sí? ¿Eso es un milagro? O como cuenta la historia en un libro que usted está en una pieza y hay silencio total cuando tiene 4 o 5 hijos en la casa, con amigos, y hay un silencio completamente, dice, algo están haciendo. Y algo le palpita en el corazón, ¿cierto? Y se da cuenta que uno de sus hijos está con un tenedor a punto de meterlo en el enchufe y usted va a la pieza, abre y dice, ¡no! Gracias, Señor, por este milagro que hiciste de que me latiera el corazón y yo fuera a la pieza a salvar a mi hijo. ¿Es un milagro? Volvemos a repetir la pregunta del inicio, ¿no? ¿Dios hace milagros? Sí. ¿Ese tipo de cosas le llamamos milagro o providencia? Ah, hay una diferencia. ¿Sí? Ya. Metámonos a Marcos entonces. Vamos a tener tres formas de enfrentarnos acá a este punto. Ahora, ¿cuánto tiempo me están dando ustedes hoy día? Ya me pasé, listo. Oramos, nos vamos, entonces ya quedamos cortos. Antes de meterme a los puntos, que van a ser tres básicamente, tengo que explicar lo siguiente. Les dije que mis introducciones eran largas. Nadie me dijo, ya pare, bastar. Necesitamos entender que si nosotros vamos a tomar el texto de Marcos, los 12 versículos que están acá, podemos tener, escuche bien, muchas aplicaciones. ¿Sí? Muchas. Uy, un versículo me sirve, por ejemplo, para hablar de la amistad. ¡Wow! 4 personas llevando un paralítico. ¿Qué forma de entender la amistad? Aplicación. Podríamos hablar de liderazgo. Cómo estas personas se organizaron previamente al saber que estaba mucha gente en la casa. Pongamos una estrategia porque tenemos que llegar a Jesús. Podemos hablar de muchas cosas como aplicaciones, pero hay una sola interpretación. Eso lo vamos a ver en una clase que voy a dar de hermenéutica. Academia Bíblica en Forma, 3er año. Ya pasé el aviso. ¿Listo? Perfecto. Es para 3er año ese curso. Nos metemos entonces al texto y vamos a ver que nosotros nos vamos a encontrar en el relato con 3 obstáculos, 3 barreras, que cada uno de nosotros también podría en una aplicación, ¿cómo llamar la palabra? Salvaguardar, ¿cierto? Superar. Y tenemos la primera barrera o el primer obstáculo, que son las personas, que son la muchedumbre, que son la gente, la cantidad de personas que estaba en esa casa, versículos 1 al 4. Habiendo entrado de nuevo en Capernaum, varios días después se oyó que estaba en casa. Se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aún a la puerta, y él les exponía la palabra. Entonces vinieron a traerle un paralítico llevado entre 4.
Y como no pudieron acercarse a él a causa de la multitud, levantando el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que yacía el paralítico. ¿Cuál es la intención básica de estos cuatro que no sabemos, el texto no dice, si son familiares, si son amigos íntimos, si encontraron al paralítico botado afuera y dijeron, hagamos algo por este cabro, ¿cierto? Y llevémoslo ahí donde está el sanador? No sabemos, el texto no lo dice. Son cuatro y tenían un objetivo. ¿Cuál es el objetivo básico? Llevar a este paralítico ¿a dónde? A donde Jesús. ¿Por qué razón lo querían llevar ahí? Porque ya leímos en Marcos que Jesús había hecho muchos milagros, ¿o no? Entonces ellos tenían la intención de ayudar a este hombre, llevarlo a Jesús y que se produjera el milagro de este caso físico, ¿verdad? Que se sanara de su parálisis. Parálisis que tampoco sabemos hoy día con la tecnología que tenemos o la capacidad médica que tenemos de entender las parálisis, no sabemos qué tipo de parálisis era, salvo que estaba en una camilla, ¿cierto? Se dice que era mudo. Se dice que podía expresarse y le hacían una pregunta con los ojos. No dice nada, ¿o no? Ya, eso es especulación cuando le metemos al texto algunas cosas. Entonces, van a llevar a este paralítico delante de Jesús y se encuentran con el primer obstáculo que nosotros también tenemos que superar cada vez que queremos hacer algo por otra persona y llevar a otras personas a Jesús. ¿Cuál es el primer obstáculo? Las personas. En este caso, la multitud. En este caso, mucha gente. Mucha gente. Y ellos propusieron un plan. Llevemos a este paralítico a como dé lugar al que puede sanarlo físicamente. ¿Cuál fue el primer obstáculo? No pueden entrar por la puerta principal, ¿o no? Ahora, ¿cuánto pesaba el paralítico? ¿Eran fuertes los hombres? Y usted puede hacer todo un estudio si quiere de eso, ¿no? Cómo se prepararon en su infancia físicamente para poder llevar a este paralítico porque sabían que algún día el Señor lo iba a utilizar. Cómo crearon una estrategia de una camilla de tal forma que ellos pudieran amarrar al paralítico y sabía la forma de subirlo por el techo, bajarlo con cuerdas. Había que llevar las cuerdas. ¿Quién compra las cuerdas? ¿Ya? Especulación. El objetivo de ellos, presentar al paralítico delante de Jesús. No pueden por la puerta principal, mucha gente alrededor, sentados, algunos, dice el texto, ¿cierto? Y no les queda más remedio que subirse al techo. Ahora, cuando usted habla de casa y cuando habla de techo, lo más probable es que su mente está pensando en su casa, que es lo más probable, ¿no? Su techo. No, están hablando del techo de ellos. ¿Ah? Una casa donde los techos le ponen vigas y a la misma forma de la entrada que nosotros tenemos acá al lado, una pared de adobe. Ese adobe se ponía arriba del techo. Paja, barro, madera, se endurecía y quedaba una cubierta. ¿Sí? Que básicamente todos los años había que repararla. Y ahí estaba Jesús enseñando con mucha gente, porque eso dice el texto, que le estaba comentando y hablando de la palabra, y estaba hablando con ellos, ¿verdad? Y estos amigos, estas personas, subieron con el paralítico. Ahora la pregunta es, ¿y cómo subieron al techo? Estrategia previa, ¿cierto? Tenían que tener una escalera. No, las casas antiguas tenían una escalera pero lateral, donde ellos podían subir a su terraza de ese adobe, ¿sí? Y podían ver la puesta de sol, comer algo, porque era un lago, ¿se acuerda? Entonces, qué mejor que tener una terraza ahí en el lago para las vacaciones, maravilloso. Podían reparar su techo, entonces había una escalera en la pared, podía subir usted a lo que era su terraza, caminar por los bordes de esa casa. Estas personas que dijeron, la escalera es nuestro plan, vamos por ahí. Entonces se da cuenta cómo ellos están superando los obstáculos. Cuando usted se enfrenta a un desafío personal, ¿cómo superas tú tus obstáculos?
Porque la gente va a impedirte muchas veces que no cumplas los objetivos que tienes para el Señor. Tu familia, tus amigos, tu trabajo. No son ellos el problema, ¿cierto? Son los desafíos que el Señor nos va a poner para saber cómo superamos de la mejor manera esos obstáculos. ¿Cómo los superas? Ellos tuvieron una idea, ¿o no? Vamos por el techo. Esa es nuestra opción. ¿Y qué hicieron? Simplemente necesitaban tomar riesgos. Qué maravilloso, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los milagros de Jesús y las historias que se nos cuentan, hay personas tomando riesgos, saliendo de su zona de confort, ¿cierto? De su zona de seguridad y diciendo, si no hago esto, me voy a quedar en el mismo lugar y me voy a extinguir. ¿Quién se robó mi queso? Lea ese librito. Se lo recomiendo a todo el que pueda, ¿cierto? No es un libro cristiano. ¿Quién se robó mi queso? Para que lo busquen algún día, un librito chiquitito. Si no cambias, si no te mueves, si no tomas riesgos, te quedas en el mismo lugar y nada va a pasar, nada va a ocurrir. Estos 4 con el paralítico dijeron, lo siento, Juan, no sé cómo se llama el paralítico, le voy a poner Juan. Juan, hasta aquí nomás quedamos, volvámonos a la casa. No, ellos tomaron riesgos, dieron un paso más allá y lo subieron por el techo. Sí, hablamos de cooperación, ¿o no? Hablamos de estrategia, hablamos de tomar riesgos, hablamos de que siempre va a haber un contratiempo. El punto es cómo superas tú las dificultades que el Señor te pone por delante. Ese es el punto. Obstáculo primero, la multitud, esas personas. Ahora, estas personas que llevan al paralítico tienen algo en mente, ¿o no? Presentarlo delante de Jesús para que lo sane. Ese es su objetivo, ¿no? Necesitamos presentárselo delante de Jesús para que lo sane. Persistencia, esfuerzo, cooperación, millones de cosas que podemos poner ahí en el texto. Y lo interesante, dice el versículo 4, ¿cierto? Y como no pudieron acercarse, la multitud, a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba. ¿Se imagina la escena? Los que hemos trabajado arriba de un techo. Hay que empezar con cuidado, ¿no? Sí, más que sea, tiene que empezar con cuidado. Hay ciertos lugares donde están las vigas. Son 4. Llevan una camilla, se suben al techo. ¿Usted cree que la gente alrededor no le está diciendo, bájense de ahí, hombre, ¿qué están haciendo? ¿Están locos ustedes? Se va a desplomar el techo. Y estos hombres se subieron, tomaron riesgos. Lo interesante es, muy probable, ¿cierto? Dice que sacaron el techo. Tienen que escarbar porque hay paja, hay barro y tienen que sacar el techo. Yo como dueño de casa, que arriendo, por favor, no soy dueño de casa. Si me hacen algo en el techo arriba, ¿qué es lo primero que digo? ¿Ah? O sea, alguna reacción tengo que tener, ¿o no? Si creemos que el dueño de la casa es Simón, es decir, Pedro, ¿sí? Estamos especulando, ¿cierto? Pero algo tiene que pasar, ¿o no? Y estos hombres están superando las barreras diciendo, sabemos que es la casa de Pedro, sabemos su carácter, sabemos cómo es este hombre, sabemos lo que va a hacer, así que si no lo hacemos ahora, no lo hacemos nunca. Subieron, empezaron a escarbar y superaron el primer obstáculo. Dice el texto, ¿cierto? Levantaron el techo encima de donde él estaba y cuando habían hecho una abertura, ¿de qué tamaño? ¿Sí? Después arreglaremos, ¿o no? Después pagaremos el arreglo. Algo tenemos que hacer, ¿o no? ¿Quién va a pagar el arreglo? Hicieron una abertura, bajaron la camilla
en que yacía el paralítico. Primer obstáculo, superado. ¿Estás donde estás porque no estás tomando riesgos y no estás superando los obstáculos en tu vida? Porque si es así, podríamos aplicar este texto a nosotros para tomar ciertos riesgos. Ahora, podríamos aplicarlo de tal forma que no sea solamente a tu vida, ¿cierto? Para la vida de otros. ¿Te diste cuenta que el beneficio no era para ellos? El beneficio para el paralítico. Ya te apuesto que estabas pensando en ti mismo. ¿Qué riesgos tengo que tomar yo? No, el texto está hablando de que ellos tomaron riesgos para otros. ¡Wow! Ministerio, ¿no? Evangelismo, discipulado, enseñanza, todo lo que hacemos en la congregación. Que tomes riesgos de una vez por todas para que otros se beneficien. Ese es el punto. Primer obstáculo, check. Segundo obstáculo, sigamos leyendo y vamos a ver, porque algo está pasando en el texto del versículo 5 al 10 y les menciono el segundo obstáculo. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. ¿Cuál es el segundo obstáculo? Son personas igual, pero le vamos a llamar así: incredulidad, pero más fuerte, escepticismo. Escepticismo. ¿Sí? Versus la fe, ¿o no? Pero al igual que los milagros, si usted no define correctamente la fe, podría equivocarse. ¿Sí? Y es el punto que Jesucristo quiere enseñar. ¿En qué tienes fe? Dice así el texto: pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? Y viene la pregunta que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora, leyendo estos versículos, usted se da cuenta entonces el punto que Jesucristo quiere enseñar cuando va a realizar el milagro. El punto es en quién crees, en quién tienes fe. O, por otra parte, en qué no crees, en qué dudas. Ya. Estos cuatro quieren llevar a este hombre, cierto paralítico, delante de Jesús. ¿Tienen fe? El texto lo dice, cierto, versículo 5. Viendo Jesús la fe de ellos. Ahora, ¿cuál tipo de fe? Perdónenme, pero yo he visto a varias personas desde mi infancia ir en procesión, en caminatas eternas, todos los años, Yumbel, otros sectores. Voy a la India y veo personas que hacen, ¿cierto?, sacrificios para pegarse. ¿Para qué? Para recibir un favor de Dios. Y nosotros, a nivel mundial, le llamamos a esas costumbres, a esos actos, le llamamos actos de fe. La pregunta es: ¿fe en quién? ¿Fe en qué? ¿Entiende o no? Jesucristo dice: viendo la fe de ellos. ¿La fe en qué? No en quién, porque claramente lo traen a Jesús, ¿cierto? Tienen fe en Jesús. ¿De qué? De que los puede sanar. ¿Qué están buscando estas personas al llevar al paralítico? Sanidad, ¿sí? Física. Porque su amigo está enfermo, si eso es lógico, ¿no? Señor, te prometo, estamos a principios de enero, te prometo que si me concedes este milagro o me respondes esta oración, yo complete la oración a usted, ¿cierto? Y usted se compromete a lo que sea. Esa es la fe que habla la Biblia, en la cual tenemos que sobreedificar.
Bueno, estas personas tenían fe. ¿Cuál es la fe que tienen ellos? En que Jesús puede sanar a su amigo. Si ya lo ha hecho con todos los endemoniados, si lo hizo con la suegra de Pedro, si lo hizo con otras personas que se nos relatan, ¿cierto?, alrededor, vamos a llevar a nuestro amigo. ¿Por qué? Porque Él los puede sanar, ¿o no? Jesucristo lo puede sanar. Bueno, en eso estaban correctos, ¿no? Pero aquí está el punto. Viendo Jesús la fe de ellos, esto es lo interesante, dijo al paralítico. ¿Sí? Al paralítico. Y como el hermano Patricio nos comentaba la semana pasada, ¿cierto? Hay respuestas de Jesús que nos dejan, ¿qué? Como cuando le preguntábamos antiguamente a nuestros hijos, hay pollo con arroz, tallarines con salsa, ¿qué quieres? Completo. Pero si no es la opción que te estoy dando, ¿no? Y esta gente ha hecho todo un esfuerzo, superó la barrera de las personas, rompieron el techo, bajaron justo, estrategia, ¿no? Justo donde estaba Jesús, porque tenían un GPS para localizarlo, rompieron el hoyo y ¡puf!, estaba justo ahí donde estaba Jesús. Y ahora, viendo la fe de ellos, le dijo al paralítico, solo a él, ¿cierto? Ese es el punto. Solo a él. Hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Usted ha visto la cara de decepción de alguien? A menos que se mire al espejo y usted mismo se ha decepcionado, ¿no? Me ha pasado, no voy a contar esa historia, pero me ha pasado muchas veces que he decepcionado a personas. Y verle la cara de decepción a otro es como, oh, la embarré. Ya. Con esa imagen de decepción de otras personas, ¿podría ponérsela a estas 4 personas? ¿Qué? Tenemos que pagar el techo. Se van a reír de nosotros. Pedro nos va a llamar ahí a terreno. Y viene Jesús, en que habíamos depositado toda nuestra fe para que lo sanara. Y Jesucristo dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿En qué parte me perdí del relato? Ese es el punto o la nueva información que Jesucristo quiere enseñar. ¿Cómo va a validar la información? Con un milagro. ¿Sí? Y el milagro va a despertar la atención de todos para decir, algo está pasando aquí. La nueva información está a través de las preguntas de las personas que están sentadas, que Marcos relata. Esa es la nueva información, porque mira lo que ellos entendían. Versículo 6. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones. Los escribas, los fariseos, las personas que interpretaban la ley, es decir, los que leían su Biblia y le enseñaban a otros lo que hablaba Dios a través del Antiguo Testamento, ¿cierto? ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Perfecto. ¿Qué decía el Antiguo Testamento? ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados? ¿Termine? Sino solo Dios. ¿Con ello estamos de acuerdo o no? Usted lee el Antiguo Testamento y hay muchos pasajes que solamente hablan que Dios tiene la capacidad de perdonar los pecados. Nadie. Mira, en el Antiguo Testamento ya se dice, ¿o no? No hay nadie, solo Dios, que puede perdonar pecados. Solo Dios. Después tendríamos que ver a través de qué métodos, ¿cierto? La respuesta siempre es por la fe. Y Jesucristo quiere introducir una nueva información, una nueva revelación que está asociada a eso del Antiguo Testamento. Solo Dios puede perdonar pecados.
Y aquí entra Jesucristo en escena, ¿o no? Y al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, entonces ahí tienes una primera señal de la información que Jesucristo quiere entregar. Voy a retroceder. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios. ¿Quién puede ver tu corazón? Sí, cierto. Amén. ¿Cierto? ¿Y qué está haciendo Jesucristo aquí? Está viendo lo que está pasando en el corazón de ellos. ¿Cómo puede ser posible que Jesucristo pueda ver el corazón de ellos? Claro, usted que está leyendo se adelanta, ¿cierto? Pero ellos no saben. Jesucristo se está metiendo en la mente, en el corazón de ellos, donde se producen los pensamientos, y les va a dar una nueva información. 1, yo me puedo meter a tu mente porque soy Dios. 2, dice el texto, al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué pensáis estas cosas en vuestros corazones? ¿Te asustaría si alguien te dijera lo que estás pensando, no? Así como la decepción de los 4 sería la impresión de estos, ¿o no? Todos están pensando, la Biblia dice que solo Dios puede perdonar pecados. ¿Qué está haciendo este perdonando pecados? Y Jesucristo le dice: ¿por qué están pensando así ustedes? ¡Oh! Gracias, esa era la parte de él. Y aquí viene. Lo voy a cambiar para que entendamos el concepto. ¿Qué es más creíble? ¿Cómo puedes corroborar lo que yo voy a decir ahora? Dice Jesús. Le pregunta a la gente, ¿no? ¿Cómo yo voy a corroborar que lo que estoy diciendo es verdad? Y le hace la pregunta: ¿qué es más fácil? ¿O de qué manera puedes corroborar? Decir al paralítico: ¿tus pecados te son perdonados? ¿Hay forma de corroborar eso? No, porque es una obra del Espíritu Santo que se genera internamente en la vida de las personas, ¿o no? Posteriormente damos frutos de arrepentimiento, sí, pero que alguien le diga a otro: tus pecados te son perdonados, no hay forma de corroborar que los pecados fueron perdonados. ¿Qué es más fácil decir? Le dice a las personas, ¿cierto? ¿Tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu camilla y anda. Entonces la gente se quedó rascando la cabeza, ¿cierto? No podemos corroborar si los pecados del paralítico fueron perdonados. Podríamos corroborar, ¿sí?, que este va a levantarse y va a ser curado. Pero es dificilísimo, ¿no? Entonces viene la respuesta de Jesús. La nueva revelación, lo que Jesucristo quería comunicarles a ellos. 10. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. ¿Qué les dijo ahí? Yo soy Dios. Tengo la autoridad. Porque ustedes dicen que solo Dios puede perdonar pecados. Déjenme decirle que yo tengo la autoridad de perdonar pecados porque soy Dios. Eso le está diciendo en este texto. Pero como él no puede corroborarlo solamente con decirlo, ¿sí?, dijo al paralítico, lo miró: a ti te digo, al paralítico, vamos a hacer algo para que ellos vean que lo que yo estoy diciendo es verdad, para que me presten atención y para que crean a esta nueva revelación. A ti te digo 3 cosas: levántate, toma tu lecho o tu camilla, vete a tu casa. Momentos de expectación, por favor.
hay un momento donde los escépticos, los incrédulos, están pensando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y es el segundo obstáculo que nosotros tenemos que vencer. ¿Le creo a Dios o no? ¿Creo lo que Él ha dicho en su palabra o no? ¿Creo que Él puede transformar mi vida, aun cuando esa transformación comience por algo que yo no lo he pedido? Porque generalmente cuando pedimos algo, pedimos con una intención, ¿o no? Y Dios dice, ¿y qué te parece si lo hacemos de esta manera primero? Porque necesito cambiar tu corazón antes de arreglar tus circunstancias. Y está la expectación. ¿Sí? Segundo obstáculo. ¿Cómo lo va a vencer Jesucristo ese segundo obstáculo? Yo puedo ver tu corazón, puedo darte lo que necesitas y puedo corroborar que mis palabras son verdad. ¿Cómo lo vas a corroborar? A ti te digo, levántate, toma tu camilla, vete a tu casa. Y ese es el tercer obstáculo. El tercer obstáculo es usted y soy yo. Somos el paralítico en esa camilla. Dios no está interesado en primer lugar en darnos sanidad física. Él quiere preocuparse de algo principal, que es nuestra salvación, recibir el perdón de pecados. Posiblemente llegamos como este paralítico por alguna necesidad a una congregación, o alguien me habló de Cristo porque tenía la necesidad de mejorar mi matrimonio, arreglar el conflicto con mis hijos, arreglar mi sistema financiero. Ve a saber por cuál circunstancia llegó a escuchar del Evangelio. Y si fue el Evangelio verdadero, no se preocupó de las cosas secundarias, sino que de lo primero, y le dijo: usted, necesito que arregles tu condición espiritual. Y la única manera que arregles tu condición espiritual, si hemos predicado correctamente el Evangelio, es que no hay perdón de pecados, no hay salvación, sino es a través de Jesucristo. Porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Sí, el tercer obstáculo muchas veces somos nosotros mismos. Ahora, Jesucristo ya le perdonó los pecados, ¿cierto? Al paralítico, ¿sí o no? ¿Se pudo corroborar eso? No, en el momento no, ¿cierto? Nosotros que tenemos más información lo corroboramos, ¿cierto? Pero no se podía corroborar esa información en ese momento. Pero la salvación es instantánea. La regeneración es instantánea. Y aquí está Jesucristo, ahora va a corroborar lo que ellos estaban pensando, va a corregir ese pensamiento y va entonces a hacer un milagro. ¿Y cuál es la intención principal de milagros, prodigios y señales en el Nuevo Testamento? Corroborar la nueva información que está dando alguien, en este caso Cristo, para que todos entiendan que lo que está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque está corroborándolo con algo que solo Dios puede hacer. El perdón de pecados, el milagro en sí. Y aquí tenemos a este paralítico con tres cosas, ¿o no? Levántate, en su mente, ¿o no? La mente del paralítico. Cuando hay un milagro, que esa es otra prueba de los milagros son completos, instantáneos, no quedan a medias. El milagro es completo. Se mete a tu mente, se mete a tu corazón y dice el texto, no yo: levántate, toma tu camilla, vete a tu casa, 12, y él, pasados unos días, cuando le hicieron terapia, kinesiología,
¿Dice eso? No, ¿cierto? Y él se levantó, primer mandato lo cumplió, ya, rápidamente en la mente de este paralítico, ¿cierto? ¿Qué está hablando este otro? No sabemos cuánto tiempo lleva paralítico, ¿no? Y que alguien te diga, levántate. Bueno, aplicaciones. Es lo mismo que hace Dios con nosotros. No el milagro, los mandatos. Cuando Él trabaja en nuestros corazones, cuando Él trabaja en nuestras mentes para salvación, luego viene todo lo que corresponde a lo que es la salvación, que es actuar, servir, movernos. Y cuando Él nos diga, levántate, vamos a tener otro obstáculo. ¿Y para qué? ¿Y por qué quiere que me levante? ¿Acaso no hay otros que puedan hacer el trabajo? ¿Por qué no me deja tranquilo? Soy feliz viviendo mi vida así. Y nuestra mente, a diferencia del paralítico, porque sobre un milagro, a diferencia del paralítico, nuestra mente empieza a darle vuelta, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? Aquí estás hablando de obedecer a Dios. Levántate, él se levantó. Toma tu camilla, ¿qué hizo él? Porque se puede haber levantado y agarrar moto, ¿no? Salir derecho por la puerta y decir, aquí puedo caminar, así que... No, él cumplió la orden. Levántate, toma tu cama, tu camilla, ¿qué hizo él? No los cuatro, ¿sí? Él, aplicación práctica al tiro para eso, cuando Dios nos da una orden, tratemos de obedecer lo más luego posible. Y esa orden siempre involucra movimiento y esfuerzo de parte de nosotros. La camilla que había sostenido a ese hombre, no sabemos por cuánto tiempo, ahora él es capaz de sostenerla. ¡Wow! ¿Sí? Hay algunas veces que vas a tener que sostener muchos pesos, muchas cargas. En este caso es una carga y un peso que Dios permite que lleves. Otras veces hay pesos y cargas que Dios nunca te ha dicho que lleves. Levántate, toma tu camilla, tomando al instante la camilla, versículo 12. 3, vete a tu casa. Salió a la vista de todos. ¿Se da cuenta que un milagro es instantáneo, completo, 100%? El ciego ve, el paralítico puede andar sin ningún problema. Pero otra característica de los milagros es que van a obrar en la mente y en el corazón de las personas para responder a la verdad bíblica en el Nuevo Testamento. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Por lo tanto, ¿cuál es la nueva información que Jesucristo está entregándole a las personas en ese momento? Yo soy Dios. Puedo hacer dos cosas con tu vida. Puedo perdonar los pecados y puedo verificar lo que estoy diciendo a través de milagros. Esa es la nueva información. Termina el texto diciendo, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Es verdad que no han visto cosa semejante, aunque no es tan cierto, ¿cierto? Ya ha hecho muchos milagros. Pero ellos ya habían oído de que iba a venir uno que iba a hacer todas estas cosas por autoridad de Dios. Entonces, cuando pienses en el milagro de este paralítico, tienes que inmediatamente pensar, ¿cuál es la información que me quiere entregar ese milagro? Porque nosotros no nos vamos a quedar con el milagro. Nosotros nos vamos a quedar con la información.
Jesucristo es Dios y cuando Jesucristo me pide hacer algo, debo obedecer. Terminemos con un salmo, el Salmo 103. Este paralítico se fue con dos grandes victorias en su vida. Y el Salmo 103 nos recuerda una. A través de la historia de la Biblia, esta es la victoria máxima para cualquier ser humano. Salmo 103, versículo 12. 103, 12. Como está lejos del oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Eso es perdón de pecados. Y la Biblia dice que cuando alguien necesita perdón de pecados, posiblemente hayan otros que ayuden a esa persona a traerlo a los pies de Jesús. Y Jesús se va a encargar a través de la predicación, de la enseñanza, de su palabra, de llegar al corazón, porque es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Y la Biblia dice que tan lejos como está una dirección de otra, que no se encuentran, esa es la idea, ¿sí? Al pecado lo mandó para allá y a mí me mandó para allá. Pero algunas veces cometemos el error de no creerle a Dios. Y a pesar del perdón de pecados, cuando Él me dice que vaya para allá, yo voy para el lado del pecado. ¿Qué vas a hacer con este milagro en tu vida? Espero que enfocarte en la información, más que estar esperando algo sobrenatural en tu vida. Porque ya tenemos una promesa. Cuando nos mandó a predicar el Evangelio, nos dijo: y yo estaré con vosotros hasta el fin. Providencia de Dios, más que milagro.